Si les parece, chicos, podemos comenzar. Sí, Dale. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de justamente el método de separación de variables, que es una forma de poder resolver algunos problemas de ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, las ecuaciones en derivadas parciales básicamente son ecuaciones diferenciales, sin embargo, las funciones generalmente se encuentran dependiendo de más de una variable y las derivadas, como dice su nombre, son parciales. Por ejemplo, puedo tener una función dependiente de x y de t y en mi ecuación van a aparecer derivadas parciales solo con respecto a x o solo con respecto a t. También pueden aparecer derivadas cruzadas. Así que bueno, este es un apunte que mandó el profesor ayer. Decidí usarlo hoy, así les queda también para poder repasar. Y dice básicamente, es un método de resolución de ecuaciones en derivadas parciales lineales. Siempre todos los problemas que se van a tratar, a menos que se diga lo contrario, van a ser lineales, tanto en ecuaciones diferenciales ordinarias como en ecuaciones derivadas parciales. Por medio de este método se va a poder llegar a una solución de una forma en serie de Fourier, que después habrá que calcular los coeficientes de la forma que se conoce. Una cosa a tener en cuenta es que el método de separación de variables permite resolver ecuaciones en derivadas parciales en un intervalo finito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los valores de t pueden valer desde cero, un tiempo cero, hasta un tiempo finito determinado, hasta un t0. De 0 a 10 horas, por ejemplo, a una cantidad de segundos, no a una cantidad indeterminada. Para eso, para resolver ese tipo de problemas, después se recurre a las transformadas que todavía no vemos cómo se resuelven. Pero también es una forma de resolver. Se va a ver más adelante. Bueno, las ecuaciones que se van a resolver son ecuación de calor, ecuación de onda y ecuación de Laplace. En el material que les mandó el profe había otro, explicaba bien de qué se trataba cada ecuación. La ecuación de calor también se conoce como ecuación de difusión, estudia la variación de temperatura en la distribución de un determinado cuerpo. La ecuación de onda, las vibraciones, o sea, la posición del cuerpo. Y la ecuación de Laplace es una ecuación en estado estacionario que no depende del tiempo. Eso está más explicado en esos apuntes. Más que nada yo me voy a centrar en cómo resolver alguno de esos problemas. Bueno, en la primera sección se va a usar el método de separación de variables. Acá dice primero para resolver la ecuación de calor, porque este apunte primero se centra en la ecuación de calor, después en la de onda y después en la de Laplace. Pero primero en la de calor en dos variables. Empezando con problemas homogéneos. O sea, ¿qué son los problemas homogéneos? Condiciones de contorno igualadas a cero y también la ecuación misma igualada a cero, no igualada a una determinada función externa. El método básicamente se centra en buscar soluciones a la ecuación en derivadas parciales de esta forma, que sean, a ver si puedo marcar, que sean un producto
de funciones, de variables de las que depende la función original. O sea, que si yo tengo mi función u de xt, el método de separación de variables lo que va a hacer es buscar una solución que tenga esta forma: el producto de una función que dependa de x y el producto de otra función que dependa de t. Bueno, y estas van a tener que cumplir con todas las condiciones homogéneas. Se van a obtener infinitas soluciones, o sea que se va a resolver un problema de Sturm-Liouville generalmente de esta característica, o sea, de este tipo. El problema de Sturm-Liouville en este tipo de problemas se resuelve solamente para la variable espacial, en este caso solamente para la variable x. Por eso es que cuando se habla de problemas de Sturm-Liouville aparece la función dependiente de x solamente. Entonces, bueno, y después va a aparecer otra ecuación diferencial ordinaria que va a estar relacionada con esta función t que depende del tiempo. Y una vez hecho eso, se va a construir una serie a partir de eso, que va a tener esta forma. Creo que se marcó un poco mal ahí, pero básicamente va a ser una combinación lineal de las n soluciones que se van a encontrar para el problema de Sturm-Liouville. Va a ser una sumatoria, estas son constantes a determinar, y este es el producto de las funciones. Y esos coeficientes Cn se van a calcular, como dice acá, con la condición inicial que aún no se utilizó, porque para el problema de Sturm-Liouville asociado a la coordenada espacial, solamente se utilizan las condiciones de borde. La condición inicial, que está referida al tiempo, se utiliza para calcular este Cn, en caso de problemas homogéneos. Bueno, después dice que se van a tratar problemas no homogéneos, donde las condiciones de borde no son nulas, tienen un valor determinado, y luego donde la ecuación misma está igualada a una f de xt. Lo mismo va a ser para ecuaciones de onda y para ecuaciones de Laplace. O sea que el método siempre es el mismo, siempre obedece esta forma, podemos decir. Lo único que pasa es que va a ir cambiando su expresión dependiendo si es una ecuación de calor, una ecuación de onda o una ecuación de Laplace. Después vamos a ver en qué se diferencian esas ecuaciones. En términos matemáticos, sí. ¿Hasta acá todo bien? Por ahora sí, so. O sea, método de separación de variables, un método para resolver ecuaciones en derivadas parciales lineales, en un intervalo finito. Se basa en proponer soluciones como producto de funciones, de las variables de las que depende la función original. Para la variable espacial se resuelve, para el caso homogéneo obviamente, un problema de Sturm-Liouville, y luego va a quedar resolver una ecuación diferencial ordinaria para la variable t. Una vez halladas las soluciones, se expresa como serie, y Cn se calcula con las condiciones iniciales. Entonces acá aparece un primer ejemplo de una ecuación de calor. Una ecuación de calor y datos homogéneos. Los extremos de la varilla se mantienen a 0 grados. Claro, esto modela la distribución de temperaturas en una varilla, puede ser de acero o de cualquier tipo de material, a lo largo del tiempo. Estas notaciones son de derivadas. Esta es otra notación que se le puede dar a la derivada, nosotros no usamos esta,
pero básicamente es la primer derivada de u respecto a t. K es una constante que depende del material y esta es una segunda derivada de u respecto a x. Después le voy a mostrar un ejercicio en donde aparece la notación que se usa en la cátedra. Pero básicamente esta es primera derivada respecto a t, segunda derivada respecto a x. K es constante, está igualado a 0. X, el dominio de x es finito, ya que va de 0 a L, de 0 hasta la longitud de la barra que es finita, y t es mayor que 0. Acá en este caso, sí t vendría a ser indefinido hasta un tiempo que se considere, pero x no lo es. El dominio en donde se desarrolla el problema sería. Entonces, bueno, me faltó decir acá la condición inicial. La condición inicial siempre está relacionada a la variable temporal, se parte con t igual a 0, y esta f de x indica una distribución de temperaturas, una distribución inicial de temperatura, o sea, cómo están distribuidas las temperaturas en mi barra al comienzo del modelado. Y estas dos son las condiciones de borde que dependen de la variable x. Me dice que mi temperatura al comienzo de la barra y al otro extremo son 0. Justamente es un problema homogéneo. Entonces se buscan soluciones, como habíamos visto antes, de la siguiente manera, como un producto de funciones de x y funciones de t. Lo que se hace ahora es lo siguiente. Dice, debe ser entonces x por t' menos k por x segunda por t igual a 0. ¿De dónde sale esta expresión? Sale básicamente de agarrar esta propuesta de solución que está acá y fijarnos lo que nosotros tenemos en nuestra ecuación en derivadas parciales. Tenemos una derivada respecto a t y una derivada segunda respecto a x. Entonces, esta u de xt, que tiene esta forma, tenemos que derivar una vez respecto a x y reemplazar acá, y después dos veces, primero una vez respecto a t, perdón, y otra dos veces respecto a x y reemplazar acá. Como nuestra primera derivada respecto de t, x es constante, va a ser x por t' solamente, que está acá, menos k, que es una constante, por la derivada segunda de u respecto a x. Y como en eso t de t es constante, solamente se va a ir derivando x de x. Entonces por eso queda x segunda por t solamente. Es igualado a 0. Después lo que voy a buscar es separar, por un lado, las funciones de x y por otro lado, las funciones de t. En este caso, para poder simplificar la constante k, conviene dejarla del lado de las funciones de t. Entonces, se ve la solución, la forma que tiene la ecuación, se deriva correspondiendo con esa ecuación y se reemplaza, obteniendo esta expresión, y luego se separan las variables. Como el primer miembro es función solo de x, este x segunda sobre x, y el segundo lo es solo de t, t' sobre t, y acá hay una constante, pero no depende de ninguna variable porque es constante, ambos deben ser iguales a una constante. ¿Por qué?
Básicamente estoy diciendo que este cociente de funciones que dependen de x vendría a ser una función que depende de x. O sea, este término solamente depende de x. Y este término solamente depende de t. Pero yo estoy diciendo que este término que depende de x es igual a este término que depende de t. ¿Y en qué condiciones se va a dar esa igualdad si ambas dependen de variables diferentes? Esta igualdad se va a dar cuando sean iguales a una constante. Por eso se le iguala a una constante. Bueno, acá igual a menos lambda dice, ponemos menos lambda, que es una constante, para que nos quede la ecuación habitual. Esto es más que nada para simplificar la expresión. Entonces, acá lo que se hace es volver a separar. Una vez que se tiene esto, armar básicamente una ecuación diferencial ordinaria que dependa de x y después armar otra ecuación diferencial ordinaria que dependa de t, quedando así estos dos problemas. Bueno, el producto de una solución de 4, que es la ecuación de x, por una de 5, que es la de t, es entonces una solución de 1. ¿Qué es 1? Es mi ecuación diferencial que estaría estudiando ahora. Cualquiera sea el lambda. Sin embargo, aquí nos interesan solo las ecuaciones que satisfacen las condiciones de contorno. O sea, si yo tuviese problemas solamente con mi ecuación, resuelvo estas dos, la expreso como el producto y ya estaría. Pero como siempre voy a tener unas condiciones de contorno que respetar, entonces se van a buscar soluciones que puedan satisfacer esas condiciones, que son justamente u en 0t, que básicamente la variable x vale 0, por eso se pone como x de 0 por t de t es igual a 0. Dice, si fuese t de t igual a 0, tendríamos u en 0 y no se cumpliría la condición inicial. Bueno, pero ahora estamos analizando las condiciones de contorno. Primero en x igual a 0, que es 0, y en x igual a l, que también es 0. Entonces nos interesan las soluciones no triviales. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, hasta acá me pueden seguir, ¿todo bien? Sí, sí. Seba, yo te quería preguntar una sola cosa nada más. ¿Qué era que significaba el signo igual pero con una raya más? Claro, es idénticamente 0. Ah, dale, buenísimo. Gracias. O sea, si fuese la función t de t idénticamente nula, tendríamos que la solución también es idénticamente nula. Y no se estaría cumpliendo la condición inicial que es una f de x. A ver, acá. Bueno, nos interesan las soluciones no triviales, o sea, distintas de 0, del problema de Sturm-Liouville. Y como habíamos dicho, el problema de Sturm-Liouville se analiza para el caso espacial, o sea, la función dependiente de x, que es una EDO de segundo orden. De acá, lo que se hace es un análisis. Acá no está escrito. A ver si cambiando. ¿Se vio el cambio de PDF ahí? ¿O siguen viendo el anterior? Sí, se ve, sí. Ah, bueno.
Este es un problema que le querías mostrar con la notación que se usa en la cátedra. De esta manera se notaría una derivada segunda respecto al tiempo, una derivada segunda respecto a x y una derivada primera respecto a t. Pero después volvemos a esto, básicamente es para mostrarles cómo se llega a que lambda n toman estos valores. Bueno, a ver, separando variables, en este caso de esta ecuación, llega a una ecuación diferencial de este tipo, y para que admita solución se debe considerar a k menor que 0 y acá un cambio. Denomino a k para simplificar expresiones como menos omega cuadrado, que va a ser menor a 0. Entonces, reemplazando ese k, que vendría a ser mi lambda en el caso anterior, el k vendría a ser el lambda, sería un cambio similar acá. Reemplazo k por menos omega cuadrado y me queda la expresión de esta manera. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Se halla la ecuación característica, se hallan las raíces, que en este caso son complejas conjugadas, dependen de omega y de a. Esta sería la expresión de la solución general como combinación de senos y cosenos, con las constantes a determinar. Y bueno, estas constantes tienen que satisfacer las condiciones de borde. En este caso, en este problema, ¿cuáles son mis condiciones de borde? Bueno, este menos, se me escapó acá, no va un menos, pero es la derivada primera de x en 0 igual a 0 y u en lt, o sea, con x igual a l, es igual a 0. O sea que una vez que hallo la solución general, tengo que evaluarla en las condiciones de borde. Y tengo una derivada primera. Entonces derivo una vez mi solución, obtengo la siguiente, la igual a 0, o sea, aplico la primera condición que es la primera derivada en 0 igual a 0, y llego a la conclusión, seno de 0 es 0, todo este término se anula, coseno de 0 es 1, esto está igualado a 0, me queda omega sobre a por a1 igual a 0, omega sobre a es una constante, no puede ser igual a 0, eso quiere decir que a1 es igual a 0. Hallé mi primer constante. Ahora voy a aplicar mi segunda condición de borde para hallar la otra constante. Mi segunda condición era en la función sin derivar en L es igual a 0. Como yo tenía que A1 era 0, este término lo puedo eliminar y me queda solamente esto. A2 por coseno de omega sobre A por L igual a 0. Entonces, para que podamos obtener soluciones distintas de 0, A2 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque A1 ya era igual a 0. Si A2 es igual a 0, entonces toda mi solución se anula. Para que A2 sea distinto de 0, entonces el coseno de omega sobre A por L tiene que ser igual a 0. ¿Y en qué condiciones este coseno con este argumento va a ser igual a 0? Bueno, como regla general sería los valores para los cuales se anula la función coseno son pi sobre 2 más npi, donde n es un número natural. Eso sería el argumento. Para estos valores del argumento del coseno se va a anular esa función. Entonces, yo tengo que despejar
los omega de acá, porque los omegas en definitiva son los autovalores que yo quiero determinar para cuando se anula esta función. Entonces, igualando mi argumento de coseno al argumento para cuando se anula el coseno, despejando omega, obtengo esta expresión. Acá me faltó indicar que sería un omega n, omega sub n, ya que depende de cada n. Y son valores propios, son infinitos valores propios, son n. Por eso dice, donde existe solución para cada valor de n. Por lo tanto, para cada n se va a tener lo siguiente. M sub n de x, a sub n, por el coseno, ya que el a sub 1 era igual a 0, este a sub 2 pasa a depender de n también. Y teníamos coseno de omega sobre a por L. Omega es igual a esto, se reemplaza en este lugar y queda expresada la solución de esa manera. Bueno, básicamente así es como se llegó a esta solución. Se resolvió esta ecuación diferencial ordinaria de forma general. Se hizo ese cambio con lambda y omega. Se puede y no se puede hacer, es para simplificar la expresión nomás. Se evaluó la solución en las condiciones de borde, que están igualadas a 0, y se halló que eran estos los autovalores, que tenían esta forma. Y la solución general queda de esta manera. Seno de n pi x sobre L. Entonces, eso creo que es bastante complicado hablarlo así y serviría más que si pueden practicar algunos ejercicios. Yo les voy a pasar videos de ejercicios resueltos explicados paso por paso, donde hacen este cálculo. Pero era más que nada para que vean cómo se hacía. Para el caso de este problema, por ejemplo, que es bastante más complicado, que no aparece en esos videos, pero que se resuelve de la misma manera, sería. Los problemas que aparecen son de este estilo. Les voy a pasar videos de onda, de calor y de Laplace, explicados paso por paso. Entonces, una vez se obtuvieron los autovalores, ahora lo que se hace es reemplazar esos valores a la ecuación 5. Nuestra ecuación 5, ¿cuál era? Era esta, que dependía de t. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Se puede resolver a variables separables también, expresando esta derivada como un cociente de diferenciales, diferencial de t mayúscula sobre diferencial de t minúscula. Bueno, se separa, se integra y se llega a esta solución. Entonces ya tenemos la solución de x y la solución de t. Al comienzo habíamos dicho que se podía expresar, bueno, que la solución se expresaba, mejor dicho, como producto de esas dos. Entonces, para cada n quedan estas soluciones. U sub n de xt es igual al producto de t sub n por x sub n, con n perteneciente a naturales. Estas n soluciones son soluciones de 1, que era mi ecuación diferencial, que satisfacen también las condiciones de contorno 3. Esas condiciones de contorno 3 son justamente estas. Bueno, por la linealidad de la ecuación y de las condiciones, sabemos que una combinación lineal finita de estas u sub n
también cumple 1 y 3. Básicamente se basa en el principio de las ecuaciones diferenciales lineales, que dice justamente eso. Una combinación lineal de soluciones de una ecuación diferencial también es solución de la ecuación diferencial. Entonces hay que considerar las n soluciones, pero n es un natural que va de 1 hasta infinito. Entonces se considera la siguiente serie infinita. Tenemos que sumar todas las soluciones para hallar la solución definitiva de la u de xt. Entonces, u de xt se va a expresar como una sumatoria con n variando de 1 a infinito, y como es una combinación lineal, estas soluciones van a estar multiplicadas por una cierta constante, un cierto coeficiente, c sub n, por u sub n de t, y u sub n de t era este producto. Esta expresión de acá se parece muchísimo a una serie de Fourier. Ahora vemos, para calcular esta c sub n, básicamente vamos a tener que calcular una serie de Fourier, aplicando la condición inicial, que depende de la variable t, que era esta. Cuando t es igual a 0, la función se iguala a una determinada f de x. Entonces, ¿qué pasa cuando t es igual a 0 en esta expresión? Si t es igual a 0 en esta expresión, el exponente de mi función exponencial acá va a ser 0. Anula todo el exponente. Entonces, e a la 0 es 1. Entonces, simplemente me queda, como dice acá, si queremos que además se cumpla la condición inicial 2, debe ser esta sumatoria c sub n por seno de n pi x sobre L. Esto se consideró cuando t es igual a 0. Y esto está igualado a esa f de x. Esto sí conocemos, es el desarrollo en serie de Fourier en senos. Y para poder calcular ese coeficiente c sub n, también ya habíamos visto la fórmula, que era esta. Entonces, una vez calculado ese c sub n, se va a reemplazar en esta expresión y ahí quedaría ya la solución completa de este problema, que va a satisfacer tanto las condiciones de borde, porque estudiamos el problema de Sturley-Weil y vimos los autovalores que satisfacen la condición de que la solución sea distinta de la trivial, y también esta solución satisface la condición inicial, ya que podemos determinar la c sub n partiendo de esa. Entonces, por eso se había dicho al principio que se va a expresar como una serie infinita. Y esta es la serie infinita, hallando esta solución reemplazada acá. Bueno, esa sería la solución para este problema. Es totalmente homogéneo, tanto en la ecuación como en las condiciones de borde. No podría ser en la condición inicial porque ahí sí definitivamente todo sería cero y no tendría sentido. O sea, si esto está igual a cero a la condición inicial, como eh, se había dicho, t de t iba a ser igual a cero, y como es un producto, x por t, ese producto se anula y queda cero. No nos serviría eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No estoy. Bueno.
Bueno, ahora que vimos ese tipo de problema, podemos pasar a este, que como dice el problema Sturleville asociado a la ecuación de onda es el siguiente. ¿En qué se diferencia la ecuación de calor y la ecuación de onda? Básicamente que en la ecuación de onda aparece una derivada segunda respecto al tiempo, como se ve acá. Una derivada segunda respecto a t de u de xt. Este es un término adicional que se le suma a la ecuación. Pero lo que caracteriza la ecuación de onda es a diferencia de la ecuación de calor, es una derivada segunda respecto a t. Sigue teniendo igual una derivada segunda respecto a x. Este es un problema similar al que vimos recién. Y bueno, está igualado a cero, es un problema homogéneo, la ecuación y las condiciones de borde también. Las condiciones iniciales en este caso vendrían a ser dos. Tenemos una u en x0 y la derivada con respecto a t de u en x0, que tienen determinados valores genéricos. Mu y a son constantes pertenecientes a reales. F, bueno, este había salido de otro problema, donde acá aparecía una función externa, pero en este caso no se considera, por eso esto no tendría que aparecer acá. Y las condiciones de borde. Entonces, aplicando el método de separación de variables, la solución se expresa de esa forma, como ya vimos, y tenemos que tener en cuenta qué derivadas aparecen en nuestra ecuación. Ahora aparece una derivada segunda respecto a t, una derivada segunda respecto a x y una derivada primera respecto a t. Entonces, esas sucesivas derivadas son estas. Primera respecto a t, segunda respecto a t y segunda respecto a x. Reemplazando la ecuación de onda, estas expresiones van en esta ecuación, queda de la siguiente manera. Bueno, y después dice dividiendo miembro a miembro por este producto. ¿Por qué divido miembro a miembro así? Básicamente para eliminar y poder separar esta ecuación en los términos que a mí me interesan, como habíamos visto. Por un lado t y por otro lado x. Entonces si divido así, estas m se van y queda solamente las n que dependen de t, las m se van y acá las n se van. Entonces queda de un lado solo dependiente de n y de otro lado solamente dependiendo de x. Como habíamos visto, se puede igualar lo último a una constante, obteniendo así dos C2 de segundo orden. Esta es la primera EDO, dependiente de x, y esta es la segunda EDO, dependiente de t. Para poder determinar el espectro de valores propios asociado al problema Sturm-Liouville, se resuelve la ecuación 1, relacionada a la variable espacial. Entonces se tiene esta ecuación. Para que admita solución, bueno, esto ya habíamos visto cómo se calculaban los autovalores, y se llega a esta solución. Las n soluciones, teniendo en cuenta la ecuación diferencial en x. Y para la ecuación 2, que depende de t, esta forma corresponde a algo que seguro le habló el profe, tiene la forma de un oscilador armónico amortiguado. ¿Ustedes pudieron ver cómo se resuelve esa ecuación? Yo no sé. ¿Me puedes explicar así rapidito para recordar?
A ver, tendría que buscar entonces la ecuación. Un segundito. Es básicamente una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que se resuelve con variación de parámetros. A ver. En todo caso, para... A ver si está por acá. En todo caso, para no estar dando vueltas con ese tema, porque, o sea, la solución, el problema en sí, paso por paso, es un poco largo, es variación de parámetros, parecido a la ecuación de la viga, pero es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden solamente, que depende de el tiempo, no depende de X, de variable espacial. Yo tengo que buscar esa, pensé que ya, ya habían visto esa ecuación, pero busco y también les paso. Por ahora, ¿qué nos interesa? Que la forma de esta ecuación, dependiente de t, es similar a la estructura que tiene el oscilador armónico amortiguado y la solución del oscilador armónico amortiguado, que es lo que vamos a usar ahora, es está expresada de la siguiente manera. Sí, parece eh, bastante complejo, pero recordemos que acá este pi sobre 2 más n pi 1 sobre l es este valor que reemplazamos, los autovalores o los valores propios, los omegas. Entonces acá vendría omega cuadrado, esto sería omega cuadrado acá, omega cuadrado. Y todo sale de aplicar variación de parámetros. Y como es una ecuación de segundo orden, se simplifica bastante. Las expresiones siempre quedan así de largas, o generalmente así de largas, porque se tratan los problemas de manera genérica, o sea, sin valores numéricos definidos. Si no, aparecería un problema como los que les da guerra, con números ya definidos, y las soluciones se expresan como combinaciones simples de seno y coseno. Pero acá es lo mismo, acá hay coseno de todo este término, y acá seno de todo este término. Es básicamente lo mismo. Así que por ese lado están las soluciones de mi segunda ecuación. Por lo tanto, como es un producto, el método de separación de variables, las n soluciones para mi problema, las u sub n, van a ser, esta c sub n sale de lo siguiente. Como yo voy a multiplicar esta solución y esta solución, y a sub n y b sub n se consideran como constantes que multiplican a estas dos, puedo multiplicar estas dos, a sub n y b sub n. No había problema. Y la puedo expresar como una única constante c sub n. Entonces, volviendo, como el producto queda c sub n por la solución de x por la solución de t, que es esta expresión un tanto larga, por eso tuve que seguir escribiendo acá abajo. Y después,
finalmente aplicando el principio de superposición de efectos, es la sumatoria, con n de 1 a infinito de toda esta expresión. Acá puse a sub n, debería ser c sub n, un error mío. Y quedaría finalmente esta expresión. De acá no se pidió calcular nada más, el coeficiente no, porque ven cómo queda la solución. Queda bastante compleja. Se podría calcular de otra forma, pero eso no se ve todavía. Pero queda así, expresada de esta manera. Acá nuevamente restaría calcular esto. El c sub n que aparecería acá. Pero hasta acá se puede considerar que el problema ya está resuelto. Entonces, básicamente eso sería el método de separación de variables para ecuación homogénea con condiciones de borde homogéneas. ¿Qué pasa cuando esas condiciones de contorno no son homogéneas? O sea, la ecuación sigue igualada a cero, no aparece ninguna f de xt ni nada. Pero ahora estamos, por ejemplo, en la ecuación de calor y se ve que las condiciones de borde están igualadas a una T1 y a una T2, a dos temperaturas que son constantes. Entonces, dice, comenzaremos siempre haciendo cero las condiciones de contorno si no lo son. ¿Por qué conviene hacer que las condiciones de contorno vuelvan a ser cero? Para poder aplicar justamente lo que se vio antes. Resolver el problema así. ¿Y cómo se hace que las condiciones de contorno sean cero? Acá explica. Si separásemos variables directamente en P sub 2, o sea, aplicando directamente el método de separación de variables a este problema así tal cual está, se llegaría a estas expresiones. A esta para x igual a 0 y la otra para x igual a L va a estar igualada a T2. De la cual no se puede deducir nada, o sea, no se puede separar, básicamente. No se puede sacar ninguna conclusión. Entonces propone una función de x, justamente de las condiciones de borde, de la variable de las condiciones de borde, y dice que esa b de x que la satisface es la siguiente recta. 1 menos x sobre L por T sub 1 más x sobre L por T2. ¿Por qué dice que esta b de x la satisface? Porque si, por ejemplo, hacemos que x sea igual a 0, como aparece en esta condición de borde acá, ¿qué nos tendría que dar? Si x es igual a 0, nos tendría que dar T1. Entonces vamos acá. X es igual a 0 en esta ecuación. 0 sobre L, 0. 0 por T2, 0. Este término se anula. 0 sobre L es 0. Acá queda 1 por T1, me queda T1. Y después tengo L. En L me tiene que dar T2. Reemplazo L acá. L sobre L es 1. 1 por T2, me queda T2 acá. L sobre L es 1. 1 menos 1 es 0. 0 por T1, 0. Me queda simplemente T sub 2. Entonces, por eso dice que propone una b de x que satisface estas condiciones de borde. Es la recta, podría ser otra expresión, pero esta es la más simple. Lo que hace ahora es un cambio de variable. Dice,
W es igual a U menos B. Entonces, el problema, haciendo ese cambio de variable, queda definido de la siguiente manera. Con ese problema, las condiciones de borde pasan a ser nulas. Haciendo el cálculo, haciendo W U menos B, tanto en la ecuación original la cambia, como en las condiciones iniciales, como en las condiciones de borde, porque esta B en 0 es T1, y si resto U menos B, va a quedar T1 menos T1, y me va a dar 0. Lo mismo acá. B en L es T2, y U en L también es T2, entonces se restan y queda 0. La condición inicial queda así, y la ecuación general así. Por lo tanto, tenemos un mismo problema como el anterior, con U de X, un problema homogéneo con condiciones de borde homogéneas, resolviéndose de la misma manera en el caso anterior. Acá hay que tener en cuenta que nosotros estamos resolviendo W. Nosotros queremos hallar U. Entonces, una vez resuelto W, U, ¿cómo sería? Bueno, sería W más B. Simplemente se suma miembro a miembro B y queda que U es W más B. Entonces, por eso la solución final, U de X te queda como B de X, quiere ser recta, más W, que es la solución de esta ecuación. Y acá justamente lo aclara, que es igual a B más W. Con C sub n calculándose de esta manera, usando la condición inicial, que es esta resta de funciones. Bueno, y acá explica el significado de B de X, que explica que B de X en este caso tiene un significado físico, y dice como W tiende a 0, cuando T tiende a infinito. ¿Por qué W tiende a 0 cuando T tiende a infinito? Recordemos que esta es una distribución de temperaturas. Los bordes son 0. Y cuando T tiende a infinito, las temperaturas tienden, podemos decir, a igualarse, tienden al equilibrio térmico. El cuerpo tiende a tener la misma temperatura en todos los puntos, y como en los extremos es 0, en un valor muy grande de T, la distribución de temperaturas en todo el cuerpo, en este caso de la barra, va a ser igual a 0. En definitiva, se dice que el cuerpo se está enfriando. B de X es la distribución estacionaria de temperaturas. Distribución estacionaria de temperaturas, cuando algo es estacionario, quiere decir que no depende del tiempo. Entonces, distribución estacionaria de temperaturas hacia la que tienden las temperaturas en la varilla, independientemente de las condiciones iniciales. Entonces, recordemos que U se expresa como B más W. Cuando T tiene infinito, W tiende a 0. Y nos queda solamente B. O sea que la distribución de temperaturas, cuando T tiene infinito, va a estar representado por B solamente. Y recordemos que nuestro problema inicial, con U, las condiciones no eran 0. Tenían unos valores determinados de temperatura. Entonces, como se muestra acá, o sea, este es otro problema con otros valores, pero básicamente tiende a representar lo mismo. Supongamos que esta es la recta B de X.
cuando t tiende a cero, esta es una distribución inicial de temperatura, supongamos, y cuando t tiende a infinito, perdón, la temperatura, la distribución de temperaturas, tiende a esa recta, b de x. En este problema, esa b de x es 1 menos x, y está representada en este gráfico. Entonces, ese sería el caso para las condiciones de contorno no homogéneas. ¿Alguna pregunta? Ahí, ¿cuál es la solución entonces a esa suma de funciones, no? ¿Cómo? Ahí dice que propone una solución como un producto, pero en este caso lo propones como una suma. Claro, lo que hace es primero realizar un cambio de variables en mi problema original. Dice W es U menos B. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro problema original es U. Sí, sí. Lo que habíamos visto que se podía resolver como un producto de manera más simplificada era este problema, el homogéneo con condiciones de borde homogéneas. Entonces, esto es lo que se resuelve como producto. Claro, y al final, teniendo en cuenta ese cambio de variable, queda como una suma. O sea, simplemente teniendo en cuenta esto, se marcó todo. Sería esto. Sí. Pasaríamos a analizar este problema. Y este problema se resuelve como el producto. Una vez resuelto este problema, queda esta solución que habíamos visto antes. Y volviendo a cambiar las variables, queda como una suma. En definitiva, igual se aplicó el método de separación de variables, solamente que además de eso se hizo un cambio de variable. Okay. Bueno, y creo que este sería el último caso. Todo esto estamos viendo para el tema de la ecuación de calor, que también es aplicable directamente para la ecuación de onda. Y después, para la ecuación de Laplace no depende de la variable t, simplemente de variables espaciales. Pero bueno, ahora estamos con esta ecuación de calor acá. Y explica cómo resolver el problema no homogéneo. Ahora sí, la ecuación está igualada a una determinada f de xt. Tenemos condición inicial y las condiciones de borde son homogéneas. Si no fuesen homogéneas, se va a aplicar algo parecido a lo que se vio anteriormente. Acá dice, tomamos L igual a pi, o sea, la longitud de la barra igual a pi, para abreviar las expresiones. Pero no se pierde generalidad, pues un sencillo cambio de variable lleva a 0 a L, de 0 a L a 0 a pi. Básicamente dice que no pierde generalidad el problema por considerar L igual a pi. Podemos considerar L acá y va a seguir valiendo de manera general lo que se va a hacer ahora. Dice justamente eso, si las condiciones de contorno en P sub 3, el problema, fuesen no homogéneas, empezaríamos como en P sub 2, con un cambio para conseguir que lo fuesen homogéneos.
Bueno, utilizando las autofunciones, eso me faltó aclarar. Volviendo, cuando nosotros determinamos autovalores en nuestro problema Sturgeon, las autofunciones vendrían a ser en este caso la función trigonométrica que queda de nuestra expresión general, que en este caso sería seno de n pi x sobre L. Entonces tenemos autovalores y autofunciones. Eso más que nada para aclarar. Porque acá dice, las autofunciones del P1 eran seno de nx. Recordemos que ahora L es igual a pi. Entonces se simplificó esa expresión acá. Y quedó seno de nx para cada n natural. Probamos el P3, la siguiente serie relacionada con la ecuación, ya que satisface las condiciones de contorno. Como habíamos visto, una vez resuelto el problema de Sturgeon satisfaciendo las condiciones de contorno, hallamos la solución respecto a x. Acá. Con las t sub n de t, que son funciones a determinar. ¿Por qué no podemos determinar las t sub n de t como en el caso anterior? Acá lo explica. Si tomásemos t sub n como si fuese el problema homogéneo, o sea, f de xt es igual a 0, acá no hay nada del lado derecho. Son funciones que aparecieron resolviendo el P sub 1. La u, o sea, la función solución, satisfaría la ecuación con f idénticamente nula. Esto es 0. Así que debemos darle más libertad a las t sub n para conseguir, al meter la serie en la ecuación, una f distinta de 0. O sea, hay que modificar esta expresión de t sub n para que admita una solución con una f distinta de 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta solución. Esto es lo que tenemos. Buscamos determinar las t sub n de t. Dice, suponiendo que la serie se puede derivar término a término. O sea, habría que ver en qué condiciones se puede derivar una expresión de esta manera. Pero como estamos tratando de manera general, básicamente, la derivamos. Dependería más que nada de un caso particular, pero igual se lo hace. Hacemos lo mismo que cuando comenzamos a analizar el problema por separación de variables. Nos fijamos acá la cantidad de derivadas que tenemos. Una respecto a t, dos respecto a x. Entonces lo que derivamos es ahora esta expresión. Una vez respecto a t y dos veces respecto a x. Acá queda la expresión ya factorizada, sacando factor común seno de nx. Pero básicamente acá aparece la primera derivada respecto a t por la función seno de nx. Y luego esta se derivaba dos veces. Se derivaba dos veces y la t sub n no se derivaba ninguna porque se consideraba como constante cuando la derivada es respecto a x. Entonces, esto se saca factor común y esto vendría a representar esta expresión de acá. Y nosotros decimos que eso está igualado a una determinada f de xt. Entonces, esta expresión que está acá, podemos decir que todo este corchete, y es así justamente, depende de n, pero también depende de t. O sea, la podemos poner como un coeficiente b sub n de t.
por seno de nx. Y es nuevamente una serie de Fourier en senos, con b sub n de t calculada de esta manera. Dice desarrollo de f en senos para t fijo, o sea, para un valor de t determinado, con lo único que se integra es la variable x. Entonces, una vez hallado ese b sub n de t, para cada n se debe cumplir esta ecuación. Nosotros habíamos igualado todo este término a b sub n de t, y es justamente lo que se tiene que cumplir también acá, una vez calculado b sub n de t. Entonces, dijiste que derivaste solamente una vez, ¿no? Derivaste una sola vez. Para ya, Si derivé solamente una vez, sí, claro, esta expresión que está acá la derivé una sola vez respecto a t claro. y 2 veces respecto a x, porque es lo que aparece en mi ecuación acá. Claro, esta expresión ya está factorizada. Si ustedes derivan una vez con respecto a x, les quedaría sumatoria 1 variando a infinito. Acá usa prima para el tiempo, usemos prima también para cualquier derivada. T' de nt por seno de nx. X, seno de nx, vendría a ser una constante. Sí. Sí, sí. Eso, la primera derivada respecto a t ya se reemplaza acá. Sí. Menos k, que es una constante, por la derivada segunda de u respecto a x 2 veces. Bueno, derivo 2 veces esto respecto a x. K y Tn de t son constantes. Eso no se tocaría. Entonces derivamos. ¿Qué derivaríamos? Seno de nx. La primera derivada es, vendría a ser n por coseno de nx. Sí. Y la segunda vendría a ser n cuadrado por menos seno de nx. Y como tenemos un menos acá, menos por menos es más, ese término queda más, y habíamos visto que en la primera derivada, con respecto a t, queda multiplicado por seno de nx. Claro, kn cuadrado. Ah, dale, dale. Claro, y ahí queda más, por ese menos por menos, k por n cuadrado, t, n de t que no se derivó en la derivada parcial respecto a x. Ah, dale. Entonces, habíamos visto esto. Y el dato inicial, deducimos, desarrollando en serie, a ver, u de x en 0 es igual a la sumatoria. Bueno, acá básicamente está aplicando la condición inicial y se llega a que t sub n en 0 va a ser igual a una determinada c sub n. Justamente, es como el coeficiente de este desarrollo en serie. T sub n en 0, otra vez sería otro desarrollo de Fourier en senos. C sub n se calcularía de esta manera. Con todo esto, tenemos definido otro problema que hay que resolver, que es el referido a las T sub n, porque en definitiva todavía no hallamos las T sub n. Acá sí, ya la vamos a hallar. Y es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Ya habíamos calculado b sub n de t mediante esta integral. Calculamos también la condición inicial c sub n mediante esta integral. Esta f de x viene del problema original. Entonces podemos decir, definido nuestro problema, se puede resolver. K es una constante que
nuevamente depende del material, y n es un número natural. Vamos a hallar t en función de n. Entonces, utilizando la fórmula de las lineales de primer orden, que son formas que ya se vieron cómo resolver este tipo de ecuaciones, esto importante o no, sino la fórmula de las lineales de primer orden, obtenemos la t sub n de t, y con ello la solución de p sub 3. Entonces, una vez resuelto este problema, obtenemos esta, t sub n de t, y restaría simplemente reemplazar acá, en la expresión de la solución. Y así se resolvería el problema no homogéneo, cuando ya está igualada a una f de t determinada. F de xt, perdón. Nuevamente, si las condiciones de borde no fuesen homogéneas, si nada es homogéneo, se hace lo mismo que en el problema 2. Se hace un cambio de variable, se igualan las condiciones de... O sea, no se igualan. Por el cambio de variable, las condiciones de borde van a ser nulas. Se resuelve el problema asociado a W de esta manera, y teniendo en cuenta cómo se propone B, al final se va a expresar U como B más W. Es básicamente ir combinando las formas de resolver. También dice acá, otra posibilidad de resolver el problema 3 sería descomponerlo en dos subproblemas, algo más sencillos, P sub 1 y P sub F. El primero con F igual a 0, que ya está resuelto. Y el otro con la condición inicial, o sea, con F igual a 0. La solución de U sub F, o sea, el segundo problema, se hallaría como arriba, simplemente sustituyendo los datos iniciales, T sub n 0 igual a C sub n, por los homogéneos. Básicamente, ¿en qué cambiaría? En que C sub n va a ser 0. Esto sería 0 acá. Tn en 0 es igual a 0, y acá tenemos la ecuación. Y ahí vemos cómo quedaría esa expresión. Pero esa sería otra forma de resolver. Este es como resolverlo todo junto, pero también se pueden descomponer en uno con f, con la función externa en 0, teniendo en cuenta la condición inicial que ya se resolvió, y a eso se le suma la solución que salga de esto. Esa sería otra forma de resolver. Es como solución homogénea más particular. Bueno, y eso se pudo entender más o menos. Siempre es mejor verlo con algún ejercicio, alguna práctica. Pero si acá se pudo entender algo, que después ustedes puedan aplicar cuando hagan algún ejercicio, buenísimo. Por eso, si hay dudas con respecto a algo acá, los problemas, si yo mal no recuerdo, los problemas que se ven en el práctico 6 con guerra de separación de variables son de este tipo. Homogéneos con condiciones de borde homogéneas. Después, con el profe seguramente va a plantear condiciones de borde no homogéneas igualadas a una f de xt. Así que eso sería básicamente la forma de aplicar el método.
¿Alguna pregunta hasta acá? El profe también estuvo hablando acerca de otro tipo de condiciones, dichas condiciones mixtas o eso. ¿Eso se aplica a condiciones no homogéneas o tiene que ver otra cosa? Condiciones de Dirichlet, Neumann. Sí, Claro, las condiciones, ese tipo son variantes de condiciones de borde que se pueden presentar. Si mal no recuerdo, las condiciones de Neumann eran básicamente constantes, podían ser cero, o sea, puedes tener un problema homogéneo con Neumann, pero Dirichlet vendría a ser una combinación, ya no sería problema de borde homogéneo, sería una constante más una función por otra constante, y así, no serían homogéneos. esas son condiciones de borde. Claro, esas son condiciones de borde. Los nombres son básicamente para diferenciar las características que tienen las condiciones de borde. Si es una constante, si es una función, básicamente sería eso nomás. Ah, dale, dale. Gracias. Bueno, y después dice extremos aislados para la ecuación de calor. Problema homogéneo varilla, extremos aislados, es lo mismo, o sea, la misma forma de resolver, solamente que acá las derivadas primeras, ambas derivadas primeras en los extremos, están igualadas a cero. Recordemos que U representa una distribución de temperaturas y la derivada de la distribución de temperaturas respecto a X vendría a representar la transmisión de calor en esos puntos. Y como están igualados a cero, por eso decimos que están aislados. ¿En qué cambia? Eso en sentido físico. Pero ¿en qué cambia en cómo resolver el problema? En esencia, en nada. Porque acá nuevamente aplica lo mismo. La solución como un producto haya los autovalores, pero como las condiciones de borde son distintas, la autofunción cambia. En este caso ya no es seno, vendría a ser coseno. Y acá x0 es igual a 1. Dice que con n0 la primera solución es 1. Pero lo que importa es que la autofunción esta cambia. Entonces, para poder calcular esta C sub n, ya no va a ser un desarrollo en la condición inicial, o sea, con t igual a 0. Para poder calcular esta C sub n, ya no aparece un desarrollo de Fourier en senos, sino en cosenos. Y como es en cosenos, tampoco se puede obviar ese término, ese primer término que aparecía, recuerdan en la serie de Fourier, ese a sub n sobre 2, bueno, acá aparece c sub 0 sobre 2. Perdón, era a sub 0 sobre 2. Acá aparece c sub 0 sobre 2. Tampoco se puede obviar. Entonces los c sub n se calculan como coeficiente de serie Fourier de cosenos de f. Y también hay que calcular este término. Dice, observemos que de nuevo, la solución se puede interpretar como la suma de una distribución de temperaturas estacionaria, C sub 0 sobre 2, y una distribución transitoria que tiende a cero cuando t tiende a infinito. Era esperable que toda la varilla aislada tendiese a la misma temperatura, y que ésta fuese el valor medio de las temperaturas iniciales. O sea,
la varilla está aislada. Dice que una parte de la solución tiende a cero como habíamos visto, pero como está aislada, no va a tender a la temperatura, a igualarse a la temperatura cero ambiente, sino que va a tender a un valor medio solamente, que va a ser ese, C sub 0 sobre 2, que se calcula de la siguiente manera. O sea, como la serie de Fourier, los coeficientes de la serie de Fourier. Acá viene justo lo que estamos hablando de condiciones de borde, de distintos tipos de condiciones de borde. ¿Qué pasaría en el caso de que no fuesen constantes? Por ejemplo, que fuesen funciones de t. Un flujo de calor dado en los extremos. Dice que en general no se puede encontrar una b de xt que sea una recta y que al hacer w menos u menos b, la ecuación en w que resulta es no homogénea. O sea, habría que ver el caso particular que tienen estas y ver qué forma de b se puede hallar para que se cumpla eso. Por eso es que no se puede hallar una recta, se puede hallar otra forma, una función cuadrática, cúbica, de la forma que sea para que se cumplan estas condiciones. Y después, bueno, sería lo mismo visto anteriormente, simplemente que al cambiar las condiciones de borde, al no ser las funciones originales, al no ser distribuciones de temperatura, sino flujos que sean derivadas respecto a X, cambia la forma de resolver este problema, cambia las autofunciones y por lo tanto también cambia la forma de calcular la solución general. Bueno, hay ejercicios. Sí, bueno, eso sería básicamente el método de separación de variables para la ecuación de calor. Se aplica de igual manera como vimos en el ejemplo que le había mostrado en para ecuaciones de onda, siempre y cuando el dominio sea finito. T puede ser infinito, pero el dominio espacial tiene que ser finito. Básicamente se aplica de manera completamente análoga al método a ecuaciones de onda. En todos los casos sería. Por eso no me detendría por acá. Y en ecuación de Laplace también, en esencia, es lo mismo. Acá vemos el problema de la ecuación de Laplace utilizando el método de separación de variables en recintos simples, o sea, en dominios del problema simples. ¿Qué quiere decir? El dominio en donde se desarrolla el fenómeno va a estar definido en este caso en un rectángulo. X va de 0 hasta A e Y va de 0 hasta B. Donde se desarrolla todo mi problema es en este rectángulo. Y bueno, las condiciones de borde en este caso van a estar dadas en cada lado de mi rectángulo. Ahí se ve justamente por qué se llaman condiciones de borde. Se dan en el borde, en la frontera de mi problema, del dominio de mi problema. No depende de la variable t, simplemente tenemos condiciones de borde en la ecuación de Laplace. Entonces, u en x0 dice y es igual a 0
para todo valor de x. O sea, sería este lado de mi rectángulo, f sub 0 de x. Lo mismo para u 0i. X es 0 para todo valor de i en mi rectángulo, en mi valor de dominio. O sea, de 0 a b es este. Lo mismo para estos casos. Corresponderían a los otros dos lados que restan. Esos bordes están sujetos a estas condiciones de borde. Dice un problema de Dirichlet, las condiciones de borde son funciones. No serían constantes. Se aplica de igual manera el método de separación de variables. Ahí no cambiaría. Y el problema en sí está igualado a una f de xy, a una f externa. O sea, es bien no homogéneo el problema. Y este vendría a ser el laplaciano de u. Recordemos que el laplaciano representaba las derivadas segundas de las variables espaciales. O sea, ¿qué vendría a representar esto? La derivada segunda de u respecto a x más la derivada segunda de u respecto a y. Eso vendría a representar el laplaciano. Si tuviésemos z también, entonces se le sumaría un término más la derivada de u respecto a z dos veces. Entonces, como ya sabemos cómo está constituido nuestro problema acá, nuestra ecuación por dos derivadas segundas respecto a x, y ahí se puede plantear el método de separación de variables porque mi dominio es finito. Antes teníamos líneas, teníamos una varilla antes. Dominio era en x solamente. Acá es en x y en y, tenemos un rectángulo, pero sigue siendo finito. Es válido seguir aplicando método de separación de variables. Entonces, por ser lineales las ecuaciones y las condiciones, basta resolver los 5 subproblemas. Como el problema es lineal, se puede descomponer en subproblemas cada vez más simple, y la solución general del problema va a ser la suma de las soluciones de esos subproblemas. O sea, este es mi problema general. Yo de acá, convengamos que este es un caso bastante general, bastante extenso. Por eso es que se descompone en 5 subproblemas. Entonces, este es mi problema general. De acá saco 5. ¿Cómo saco esos 5? Dice, se obtienen al hacer 4 de las 5 funciones que aparecen igual a 0 y sumar las 5 soluciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo sería mi primer subproblema, por ejemplo? Las 5 funciones de las que está hablando son esta f grande y estas f0, fb, g0 y ga. De esas 5, tengo que hacer 4 igual a 0. Por ejemplo, hago todas las condiciones de borde nulas. Y dejo solamente esta f de xy. Ese sería un subproblema. Luego, hago 0 esta f de x y hago 0, 3 condiciones de borde. Quedando una solamente. Ese sería mi otro subproblema. Ahí tendría 2. De la misma manera aplicando para las condiciones de borde que restan. O sea, haciendo 0 esta y otras condiciones de borde para que queden las que faltan. De esa manera sumo 5 subproblemas. De ahí tengo casos parecidos a lo que vimos anteriormente. En uno tendríamos condiciones de borde nulas y una f de xy. En otro caso tendríamos, en los otros casos, mejor dicho, esta f de x0 y una de las condiciones distinta de 0.
Entonces, al resolver todos esos problemas, hallamos la solución de cada uno de los 5 y se suman al final. Acá dice. También les voy a pasar un problema así explicado de ecuación de Laplace, donde lo que hace es resolver un subproblema. O sea, igual a la ecuación a 0 y 3 condiciones a 0. Y otra, la que resta, tiene una función determinada. Que es básicamente lo que va a hacer acá también, pero en el que les voy a pasar tiene una función definida. O sea, no es una función genérica. Bueno, comencemos resolviendo, por ejemplo, uno de los 4 problemas para la ecuación homogénea. Ecuación 0. Esta condición de borde se mantiene, la F0, y las otras 3 se igualan a 0. Separación de variables. Solución como un producto. Vemos qué onda las derivadas acá. Cuáles son las derivadas. Y como son dos derivadas segundas, se hallan 2 ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, que tienen sus respectivas condiciones de borde. Tenemos las condiciones de borde en Y y tenemos las condiciones de borde en X. De la primera ecuación dice de U 0i y de U a i se tiene que son iguales a 0. Serían estas. Que serían las condiciones para la primera ecuación, x0 y xa igual a 0. Con lo que el problema de contorno de x queda como ya habíamos visto anteriormente. O sea, es similar al caso que se vio en la ecuación de calor, no cambia. Una vez que calculamos estos autovalores, los reemplazamos en la siguiente función y se obtiene esta solución general para I. Dice la condición homogénea aún no aplicada, que es esta, para I, U en X, B es igual a 0, o sea, I vale B, y eso está igualado a 0. De esa condición nos interesan las I sub n de estas que la cumplen. O sea, básicamente hacemos que I sea B y igualamos esa expresión a 0. Obteniendo finalmente que las I sub n que cumplen con esa condición inicial homogénea, condición de borde, perdón, homogénea, son estas. Acá obtuvo una combinación de funciones exponenciales que básicamente, aplicando una identidad de las funciones exponenciales y las funciones hiperbólicas que las relacionan, las puede expresar como el seno hiperbólico de este argumento. Esas son identidades solamente. Se podría dejar así tranquilamente, pero conviene expresarlo así porque es más simple de trabajar. Entonces tenemos las x sub n e y sub n que satisfacen las condiciones de borde homogéneas. Le expresamos la solución como una combinación lineal, una sumatoria, de la siguiente manera: las y sub n por las x sub n. Las c sub n se van a calcular como de manera completamente análoga a la ecuación de calor, que ahí se usó la condición inicial, pero acá se va a usar la condición de borde, que no es homogénea, para poder calcular la c sub n. Básicamente, y es igual a 0, en esta ecuación se reemplaza que y sea 0, quedando esta expresión, y
nuevamente va a ser calculada como una serie de Fourier en senos. Este término, como vemos acá, no depende de x. En la integral se puede considerar como constante, entonces sale. Y simplemente la serie de Fourier se va a calcular de la siguiente manera. De ahí determinamos C sub n, despejando después nuevamente el seno hiperbólico al otro lado. Y se obtiene la solución general para el primer subproblema que se analizó. Por eso es bastante largo, porque hay que ver, este sería 1, faltarían 4, que se analizan como ya se vio anteriormente. Este es simplemente para mostrar cómo se aplica separación de variables a un problema bien general de ecuación de Laplace. Bueno, y acá muestra cómo resolver otro subproblema de la ecuación homogénea, que es básicamente parecido a cómo se resolvió en la ecuación de calor. Así que sería eso para Laplace. Descomponer el problema general en tantos subproblemas como se pueda, resolver cada uno y después expresar la solución como suma de todos. ¿Alguna última pregunta? Creo que esto sería todo en general. Ni bien termino, o sea, ni bien terminamos acá, yo busco esos videos y les paso el PDF junto con este ejercicio. O sea, les paso el ejercicio este resuelto, les paso el oscilador armónico y los links también abajo de los videos, que tienen ecuaciones de ejercicio de ecuaciones de onda, de calor y de Laplace. Dale, Seba, muchas gracias. Dale, Seba, gracias, ya. Pero no hay ninguna pregunta. Y por el momento no. Bueno, ¿cómo están con la materia en general? Y ahora se rinde el partido con guerra, así que el tema del segundo. ¿Y qué te puedo decir? Cierto. Primero está el parcial de guerra, después vemos qué onda. En el de Laplace solamente tenemos condiciones espaciales, nada más, ¿no? Puede aparecer una T también ahí en las condiciones, ¿no? De borde. En Laplace solamente condiciones espaciales. Es un problema estacionario, no depende de la variable temporal. Si aparece T es porque se simbolizará T algo relacionado con las dimensiones del problema sería. Pero esa T no vendría a representar el tiempo. Ah, ok. Dale. Entonces, creo que estamos por hoy. Sí. ¿Por las dudas grabaron algo? No sé. ¿Cómo? ¿Por las dudas grabaron algo? No. Ah, pues está. Sí, yo grabé. Gracias. Bueno, bueno. Gracias.
Bueno, entonces estamos así, les paso en un rato eso que les prometí y cualquier cosa me preguntan nomás. Dale, Seba, gracias. Muchas gracias. Dale, Seba, Sí, muchas gracias. en todo caso, después podemos ver, no sé, algún día que puedan cómo resolver, o sea, otra forma de resolver ecuaciones en derivadas parciales que usando transformadas. Porque no todos los problemas que se dan son en recintos finitos. A lo mejor hay alguna variable espacial que es infinita, o sea, que va de menos infinito a infinito o semi-infinita. Quiere decir que va de cero a infinito como el tiempo. Pero al ser una variable espacial ya no se puede aplicar de esa manera variables separables, hay que aplicar transformadas integrales. O de Fourier, en el caso de las variables espaciales, o de Laplace, dependiendo sea el caso para el tiempo, por ejemplo. Así que eso también seguro estos días les va a hablar el profe sobre eso. Así que tendríamos que ver algún ejemplo de cómo se hace. ¿Y el jueves que viene? Si después que viene, que sería... 1 de julio. Uy, ya sería primero. Bueno, estamos así entonces. Dale. Y no te dijo nada, Barreto, sobre la... O sea, sobre el... No me sale la palabra. Cuando tenemos que presentar al final, porque ayer los chicos estaban debatiendo que no sabían al final si se iba a presentar antes el integrador, tipo el 2 de julio, y el 6 se iba A defender. a defender. Estaban hablando, yo lo estaba escuchando, la verdad, pero no escuché en ningún momento que iba a barrer todo eso, así que no sé si por ahí habrá dicho en la clase de probabilidad estadística o qué, porque yo la verdad no asisto ahí. No sé los demás si escucharon algo. A mí no me dijo nada, o sea, yo me quedé con que era el 26 sería, pero después me dijeron algunos chicos que cambió de fecha. Sí, eso también tenía entendido yo. Yo también tengo entendido eso, que dijo que iba a adelantar, que iba a aplazar una semana, digamos. Ponerle que el 2, así como dice Guada, se iba a entregar en integrado. Le voy a preguntar entonces y les digo. Estaban diciendo que el 6 supuestamente es la defensa, pero no sé si... Y que antes entré al integrador, pero no sé al final si es así o no es así. Claro. Yo le pregunto ahora. Ok, gracias. Entonces, estamos. Nos vemos, chicos. A ver si va, nos vemos. Dale, Seba, nos vemos, che. No, no. Gracias, Chau, Seba. chau.